La historia de Arsenio Valle. Arsenio Valle no era un joven cualquiera. Ya era un hombre hecho y derecho, y además un hombre muy inteligente. Tenía una mente brillante, una facilidad para comprender las cosas, para hablar, para analizar. Quien lo escuchaba sabía que ahí había talento, capacidad, algo especial, pero había un enemigo que lo dominó por completo: el alcohol. El alcohol no fue solo un vicio en su vida. Fue una fuerza que lo fue apagando poco a poco. Primero, le arrebató su relación más importante. Perdió a su pareja, la madre de su hija. Con ella se fue una familia, un hogar, una estabilidad que pudo haber sido su salvación. Después, intentó rehacer su vida con otra mujer, pero el alcohol volvió a imponerse, y esa relación también se destruyó. Poco a poco, Arsenio empezó a quedarse solo. Amigos que lo querían de verdad trataron de ayudarlo. Le hablaron, lo aconsejaron, lo apoyaron económicamente, emocionalmente, de todas las maneras posibles. Pero él no dejaba de tomar. Y cuando alguien no quiere cambiar, por más amor que reciba, termina perdiendo a quienes más lo quieren. Entre esas personas estaba una amiga muy especial, Karen, la mamá de Karen, una mujer que lo apreciaba profundamente. Ella llegó a ofrecerle algo enorme, un hogar. Le abrió las puertas de su casa para darle una oportunidad real de cambiar, de estabilizarse, de empezar de nuevo. La condición era simple y dura a la vez: dejar el alcohol. Pero Arsenio no pudo cumplir. Tomaba a escondidas, no aceptaba ayuda real, y al final, con dolor en el corazón, ella tuvo que sacarlo de su casa. Todo esto se agravó tras un accidente que marcó un antes y un después. Arsenio trabajaba en una oficina, pero ya no querían que entrara. Le habían quitado la llave. Incluso dañaron la cerradura para impedirle el acceso. Aquel día, desesperado, fuera de sí, perdió el control. Golpeó con tanta fuerza a una puerta de madera que tenía un cristal en el centro que el vidrio se rompió y un pedazo se le incrustó en el brazo. Empezó a desangrarse gravemente. Un hombre cubano que estaba cerca fue quien primero lo socorrió, improvisándole un torniquete para salvarle la vida. Luego apareció un amigo suyo, Henry, que tenía una oficina al frente del lugar. Aunque Arsenio ya no era bien recibido ahí, Henry no lo abandonó. Lo acompañó al hospital y se quedó con él hasta la 1 de la madrugada. Desde allí, Henry llamó a Karen para informarle lo sucedido. Fue entonces cuando Karen, una vez más, decidió ayudarlo. Se lo llevó a su casa y le hizo una promesa clara: si dejas el alcohol, puedes vivir conmigo y trabajar conmigo. Era una última oportunidad, pero Arsenio no pudo cumplirla. El alcohol volvió a ganar, y Karen, con todo el dolor del mundo, tuvo que sacarlo nuevamente. La salud de Arsenio empezó a colapsar. El hígado se le enfermó gravemente, y los médicos fueron claros: le quedaba poco tiempo de vida. Aún así, él seguía tomando. Ya no tenía documentos, había perdido su residencia, no renovó nada, no tenía pasaporte. Su vida era un desastre completo. A pesar de todo, Karen no dejó de preocuparse por él. Junto con otras personas que aún le tenían cariño, hizo lo imposible por conseguirle una carta de ruta para enviarlo a la República Dominicana, con su familia, pensando que allí, rodeado de los suyos, tal vez tendría una oportunidad. Pero la realidad fue cruel. Cuando Arsenio llegó a su país, su familia no lo quiso aceptar. Nadie fue a buscarlo al aeropuerto. Sabían que era alcohólico, y uno de sus hermanos fue tajante: no quería ese ejemplo en su casa, para su familia. Arsenio quedó varado, solo, enfermo, abandonado. Karen, desde la distancia, volvió a intervenir. Contactó a un amigo taxista y le pidió que lo recogiera en el aeropuerto y lo llevara a la casa familiar, la casa materna donde vivía uno de los hermanos. Así llegó Arsenio, casi en contra de la voluntad de todos. Con el tiempo, ocurrió algo curioso. A pesar de todo, Arsenio se fue ganando el cariño de la gente. Era una persona agradable, conversadora, carismática. Los vecinos, las personas del barrio, terminaban queriéndolo. Se reían con él, compartían historias, veían al ser humano detrás del alcohólico. Pero el problema seguía ahí. Arsenio nunca dejó de tomar. Lo hacía a escondidas. Y eso fue enfriando a quienes lo querían, porque no había cambio, no había transformación. Antes de todo eso, Arsenio había vivido lo peor de la calle. En los tiempos de frío,
No tenía dónde vivir. Dormía a la intemperie. El frío le quemaba la cara, literalmente. Tenía la piel dañada, marcada por las noches heladas. Pasó hambre, mucha hambre, días sin comer. Pero si alguien le daba dinero, no lo usaba para comida, lo guardaba para comprar alcohol. Era una contradicción dolorosa, un desastre como vida, pero un ser humano maravilloso. No era egoísta. Si tenía algo y alguien lo necesitaba, lo daba, aunque él se quedara sin nada. No conocía la maldad. Tenía arranques de rabia cuando quería beber y no podía. Pero en el fondo era noble, generoso, humano. Al final, llegó el día inevitable. Arsenio Valle murió. Murió dejando una historia llena de errores, de pérdidas, de frío, de hambre y de alcohol. Pero también dejó recuerdos, risas, gestos de bondad y el testimonio de que, aún en medio del desastre, podía existir un corazón bueno. Así fue Arsenio Valle, un hombre inteligente, querido, roto por el alcohol, pero profundamente humano.